¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden, crónica de la desgracia, nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenidos a otra emisión de Fuera de Orden, como todas las noches de lunes a viernes a las 8 de la noche, una nueva emisión en mi canal YouTube, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Gracias por estar aquí. Gracias también a todos los que con su apoyo siguen haciendo posible que estos contenidos permanezcan en las plataformas gratuitas de YouTube y de Facebook con su suscripción paga a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos y, por supuesto, brindando otra opinión, brindando otro análisis para que los venezolanos puedan hacerse su propia opinión, porque no se trata de imponer nuestras opiniones, sino de aportarlas al debate y que cada quien tenga su propio criterio. Gracias a nombre de ellos y gracias por apoyarme en esta labor. Gracias a los que se suman a la página en Facebook, facebook.com/delaraftv. Dale me gusta y por supuesto allí también tendrás todos los días en estreno al día siguiente a las 12 del mediodía hora de Venezuela el programa del día anterior. Fuera de orden en todas las plataformas. ¿Usted le cree a Henry Ramos Alup? Todavía, de verdad. Ya fue el psiquiatra, ya fue a apostillar su certificado de amnesia política, porque si usted le cree a Ramos Alup, usted tiene un grave problema de amnesia política. Por eso hoy tenemos un especial champú de memoria para que usted que todavía le cree a Ramos Alup, usted se deje de eso, ¿no? O por lo menos entienda que si usted le cree a Ramos Alup, tiene un grave problema de comprensión. Tiene un grave problema, además de escala de valores. Porque mire, que hay que ser bien bajito, ¿no? En cuanto a la escala de valores, para creer en la palabra del semejante crápula. Después de todo lo que hemos visto, además. Después de todo lo que hemos visto. Hay por lo menos 3 generaciones de venezolanos que conocen las andanzas de Ramos Alup. Y usted le va a seguir creyendo. ¿De verdad usted le va a seguir creyendo a Ramos Alup? ¿Qué le pasó? ¿Hasta cuándo va a estar usted en eso? Por Dios. Mire, yo le traje a Darth Vader hoy, cortesía de mi amiga Minerva, que me hizo llegar esta bella camisa, regalo de cumpleaños. Gracias, Minerva. Bueno, Darth Vader es más bueno que Ramos Alup. Pero como hay gente que necesita que la memoria se le refresque de vez en cuando, y a uno no le queda más remedio que entrar en estas cañerías y hacer la labor de plomería informativa para que algunos estén claros en lo que está claro, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor mudo que el que se niega a hablar. Pues, un champú de memoria es lo que queda. Ramos Alup, en el año 2015, en una crisis de amnesia nacional, no solamente fue electo diputado a la Asamblea Nacional, adjudicado gracias al sistema electoral chavista, sino que además fue colocado a la cabeza del Parlamento. Y cuando fue colocado a la cabeza del Parlamento en presencia de Nicolás Maduro, a los pocos días de juramentarse, se lanzó esta advertencia sobre lo que era su forma de actuar. Presidente, y usted sabe, presidente, y lo sabemos todos los políticos, que a veces hay que doblarse para no partirse. Pero que nadie se equivoque con que este es ahora un poder constitucional autónomo que va a debatir, va a legislar y va a controlar. Bueno, ese fue el Ramos Alup que se presentó
a Maduro, lo llamó presidente y le dijo que él estaba dispuesto a doblarse para no partirse. Mas, sin embargo, se partió. Luego, a los días, se lanzó esta promesa que a algunos parece que se les ha olvidado. Contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Quiero aclarar. A partir de la instalación de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Eso fue lo que prometió, que en 6 meses iban a tener un método para salir de Nicolás Maduro y para salir del chavismo. Eso fue lo que prometió. Después, ¿qué hizo? Mira. Quiero aclarar que esta Asamblea Nacional y en particular quien la preside en este momento, jamás planteamos que en 6 meses íbamos a salir del presidente de la República. Ah, no. Jamás lo planteaste. ¿Y esto qué fue? Contados a partir de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Él en ese momento nos aclaró, por supuesto, sobre lo que utilizó para después poder salir con la cachorreada. Quiero aclarar que esta Asamblea Nacional y en particular quien la preside en este momento, jamás planteamos que en 6 meses íbamos a salir del presidente de la República. Jamás. Planteamos, dejen la angustia, lo que planteamos y cumplimos fue lo siguiente: dijimos que íbamos a cumplir con nuestros deberes constitucionales de legislar, controlar y debatir, y estamos legislando, controlando y debatiendo. Prometimos aprobar y sancionar una ley de amnistía y reconciliación nacional y la aprobamos, aunque para estupor de Venezuela y el mundo el bufete del gobierno haya declarado inconstitucional. Y lo tercero que ofrecimos fue proponer dentro del lapso de 6 meses una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral de este nefasto régimen. Por supuesto, un estafador de primera categoría. Por eso es que yo te digo a ti, si tú de verdad le sigues creyendo. Por cierto, que cuando el país ya estaba perfectamente claro en que el régimen criminal, al ser una organización del crimen transnacional, tal como la designó el gobierno de los Estados Unidos el 1 de abril del año 2020, una organización del crimen transnacional, declaración que no ha sido echada para atrás por quienes declararon eso, es decir, por la cabeza del Departamento de Defensa, por la cabeza del Ministerio o del Departamento de Justicia y por la cabeza del Comando Sur, que fueron los que lanzaron la gran operación marítima y aérea para seguir investigando todas las actividades ilícitas que en aguas internacionales realiza y en el espacio internacional realiza el régimen chavista en cuanto a los delitos que comete. Eso sigue en marcha, eso no lo ha echado atrás. Cuando la gente empezó a ver que en efecto había un régimen criminal en Venezuela que solamente puede ser apartado del poder por una acción armada, no por una acción política, porque si no son una organización política, sino una organización criminal, las salidas deben ser policiales y militares. Cuando ya el país estaba claro en eso, ¿cuál fue el discurso de Ramos Alú? Fe y seguir luchando en todos los frentes. Y no estamos hablando de invasiones extranjeras, nosotros no queremos invasiones de nadie. Nosotros podemos resolver nuestros propios problemas y no queremos invasiones extranjeras de ningún color ni de ningún tipo, ni latinoamericana, ni europea, de nadie. Nosotros queremos resolver nosotros mismos nuestros propios problemas y el recurso humano de Venezuela es demasiado importante
y con ese recurso podemos resolver los problemas de Venezuela. Con ese recurso podemos resolver los problemas de Venezuela. ¿Cuál recurso humano? Guaidó, Capriles Ratonsky, el par de delincuentes, el trío de delincuentes de los hijos tuyos, la mujer tuya que después de saquear la fundación del niño de Latillo para desde allí montar su comando de campaña para quedar de última después del chavismo, ahora anda metida a agricultora urbana montando esos videos estúpidos en sus redes sociales para enseñar a la gente a sembrar la yuca. Ese es el recurso humano con el que tú cuentas. ¿Con cuál otro recurso humano? Por cierto, hablando de recurso humano, cambia de odontólogo. Ya la plancha cada vez peor. Cada vez peor. Bueno, este es el tipo. Este es el tipo. Pero hay cosas importantes porque es que la lengua es el castigo del cuerpo, pana. Son unos estafadores seriales. Con el mismo argumento. Estos tipos son estafadores de esta manera. Con el mismo argumento con el cual el año pasado dijeron que no se podía participar, usan el mismo argumento para decir hoy que hay que participar. No hay que inventar nada. Solamente hay que escuchar lo que el tipo dijo el año pasado, más o menos por esta fecha, cuando el régimen criminal planteó unas elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue su planteamiento? Vamos a verlo. Hemos luchado a brazos partidos con los demás partidos del G4 y más allá del G4, con toda la unidad opositora, con las demás organizaciones políticas más allá del G4, con la gente del Frente Amplio, por lograr un proceso electoral decente, participativo, donde cada cual se exprese libremente. Y si gana el régimen, bueno, el régimen cobra su triunfo, que no lo va a poder obtener porque el régimen sabe que tiene un 80% de rechazo. El régimen tiene un 80% de rechazo, dicen ellos. Dice él, no sé, las encuestas que él tiene seguramente. Yo creo que el régimen tiene aún más rechazo que ese. La pregunta es si el régimen tiene 80% de rechazo, ¿por qué en las elecciones saca siempre 60-40? ¿O las diferencias siguen siendo distintas a esa expresión de rechazo? ¿Será porque hay un sistema electoral fraudulento? Pero de eso no habla Ramos Ayú, por supuesto que no. ¿Qué más dice el pendejo este? Y que a la hora de hacer un proceso libre sería absolutamente barrido del escenario electoral. A la hora de hacer un proceso electoral libre, evidentemente, si se siguen haciendo procesos electorales y el régimen sigue ganando, es porque los procesos electorales no son libres, ni son transparentes, o simplemente no son procesos electorales, son adjudicaciones, y tú lo sabes. Lo que pasa es que eres cómplice y ya no lo puedes ocultar. Por eso es que crea las condiciones para que no haya participación, a las que no se le puede hacer el juego. Por ahí hay algunos que han dicho, bueno, entonces la llave de San Simón la tiene el gobierno porque no crea condiciones de participación y ustedes ya tienen. No, es que tú tampoco puedes, su argumento de que tienes que tirar una parada, ir a un proceso advertidamente negativo, donde no hay forma ni manera de ganar porque todo está hecho para que si ganas, pierdes, y si pierdes, pierdes. Y ahora pregunto yo, ¿han cambiado esas condiciones? Donde si ganas, pierdes y si pierdes, pierdes. ¿Qué ha cambiado del 2020 hasta hoy para que un bataracio como Ramos Ayub salga a decirle a la gente con estos mismos argumentos que no, que hay que salir a participar? Esto lo dijo el tipo hace meses. Ni siquiera se ha cumplido un año de esta declaración. En medio de todo eso, entonces hay que preguntarse, ¿ha cambiado las condiciones? ¿De verdad han cambiado las condiciones? Siempre va a ganar el régimen tal como está hecho ese proceso. Siempre va a ganar el régimen tal como está hecho ese proceso. Eso lo dijiste el año pasado, Bataracio. Y las condiciones siguen siendo las mismas. Por eso es que no estamos participando. Nosotros somos concurrentistas, somos participacionistas. Y nosotros sabemos que cada vez que participemos con condiciones medianamente normales de participación, vamos a arrasar y vamos a derrotar al gobierno. Y esas condiciones medianamente las tienes ahorita, o sea que van a arrasar ahorita, según tú. Hay que anotar eso. Estas son las cosas que hay que anotar, porque hay que sacárselas después. Bien. Estas cosas, porque no solamente se lanzan estas, sino que se lanzan más. Miren esta. Especie de recorrido muy breve. Nosotros estábamos en la Asamblea Nacional, en el Comité de Postulaciones, tratando de designar el Consejo Nacional Electoral, como dice la Constitución, en la Asamblea Nacional. Solo si no se lograba en su escenario natural, eventualmente eso pasaría al bufete de Maduro para su designación. Pero no iba a haber posibilidad de que eso ocurriera porque íbamos a ser de tal manera equilibrados que se iba a lograr un Consejo Nacional Electoral
elegidos conforme a la Constitución. Ah, bueno, cuando el régimen vio eso, ¿qué hizo? Le dio una patada a la mesa. Suspendió el proceso para llevar la designación del Consejo Nacional Electoral a su bufete. ¿Y qué pasó? Ese Consejo Nacional Electoral, que tuvo un rector nombrado por el que tú llamas el bufete del régimen, tuvo un rector que tú pediste y después te hiciste el loco. Te hiciste el loco para salvar a tu familia de las sanciones que se te venían encima y sin embargo no te salvaste. Sancionaron a tu cuñado, al delincuente ese de Francisco de Agostino. Por los momentos has salvado a tu hijo, que decidió meterse a cantante ahora, después de que era un soberano ladrón de los recursos de PDVSA a través de la intermediación de ventas petroleras. Mientras tú andabas diciendo que estabas luchando contra el régimen y mandando a los hijos de los demás a morirse frente a la Guardia Nacional, los hijos tuyos estaban haciendo negocios con el régimen. Eso parece que hay gente que no lo sabe. Eso parece que hay gente que decide ignorarlo. Pero ese Consejo Nacional Electoral fraudulento que tú denuncias organizó unas elecciones a la Asamblea Nacional y de esas elecciones surgió una Asamblea Nacional en manos del chavismo, completa y absolutamente ilegítima, obviamente. Y esa Asamblea Nacional escogió al nuevo CNE. Es decir, discúlpame, pero si el árbol está envenenado, están envenenados su tallo, sus raíces, sus hojas y sus frutos. En tal sentido, si fue una semilla envenenada de la cual surgió ese CNE y es ese CNE el que está organizando estas elecciones, quiere decir que estas elecciones también son fraudulentas. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué estás participando? Porque eres un estafador, eres un maldito estafador, eres un maldito, trimaldito estafador. Por eso es que estás participando. Pero él sigue hablando, ¿ves? Fue el régimen quien le dio una patada a la mesa para no designar el Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional. Inmediatamente después, ¿qué hizo? A sabiendas de que habíamos algunas organizaciones que no éramos proxenetas, es decir, cabronas, que no íbamos a convalidar ese proceso que era una especie de prostíbulo electoral. Bueno, tú sabes mucho de eso porque tú eres un prostibulario mayor y cabrón también. Y los que están detrás de ti son una parranda de cabrones porque donde hay prostíbulos hay cabrones. De eso estamos perfectamente claros. Le encanta ese lenguaje porque te sientes cómodo con él, obviamente, claro está. Nos judicializaron y nos quitaron las tarjetas. Eso es interesante porque tú dices que te judicializaron y te quitaron la tarjeta. Ahora te pregunto yo, ¿qué primarias, qué proceso interno transparente ganaste tú en Acción Democrática para pasar 17 años siendo el secretario general de ese partido? Ninguno. A ti el Tribunal Supremo de Justicia en manos del chavismo te dio el control de Acción Democrática para quitárselo en su momento a lo que se llamó la de los chorros, donde estaba Timoteo Zambrano y el imbécil de William Dávila, que después se fue arrastrándose para seguir contigo y tú lo recibiste, porque así son ustedes, y después te convalidó tu intención de quedarte con el partido cuando Luis Emilio Rondón, hoy en el Nuevo Tiempo, decidió desde adentro de Acción Democrática pelearte a la Secretaría General. Y el TSJ le cortó la cabeza a él y te entregó la tarjeta a ti. Lo que está haciendo Bernabé en este momento es lo mismo que tú junto a Bernabé hiciste en el pasado. Así que no vengas con ese cuento. Si vamos a hablar de judicialización de Acción Democrática, tú llegaste allí gracias a que fue judicializada por el chavismo, porque tú no tenías cómo ser jefe de ese partido. Marramucias más allá. Está perfectamente claro. Pero más dice. ¿A quién le dieron la tarjeta de AD? A alguien que por un precio muy barato, por cierto, yo creo que le pagaron más de lo que vale. Claro, que va a valer Acción Democrática hoy, convertida por ti en el despojo histórico de lo que fue. Está perfectamente claro. Por supuesto que le pagaron más de lo que vale. A ti te pagaban más. Porque te pagaban con los contratos que le otorgaban a tus hijos en PDVSA para ser intermediarios del petróleo. Y te pagaban con los negocios de tu cuñado Francisco de Agostino y con las concesiones a tu suegro Franco de Agostino en la Misión Vivienda. Por supuesto, a ti te pagaron bien. Por supuesto, mucho más de lo que tú vales, porque tú vales muy poco. Pero bueno, pero así es el chavismo. Puso la tarjeta al servicio del régimen. Participar a ciegas, de espaldas. ¿Viste el movimiento de cadera que hace? Sí. Asimismo, judicializaron la tarjeta de Primero Justicia para colocarla en manos de otros ampones, de otros truanes, la de Voluntad Popular, la de Un Nuevo Tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Resulta que ni Acción Democrática, que ni Voluntad Popular, ni Primero Justicia, ni Un Nuevo Tiempo van a participar en ese proceso, ni han postulado a nadie. El que acepte ser postulado en la tarjeta estafada, robada, trucada, asaltada de Acción Democrática es un ampón exactamente igual que el Bernacrán que se robó la tarjeta de AD para ponerla al servicio del régimen. Pero si la tarjeta ya estaba al servicio del régimen desde que te la dieron a ti, con Bernabé, que tiene de distinto. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el que se quiere dejar estafar, se deja estafar, porque hay gente que le encanta que le estafen, hay gente que le encanta que la roben, y hay gente que le encanta que le metan en bote. Después de todo eso, eso fue el año pasado. Todo eso fue el año pasado. Hace meses. No se ha cumplido el año de esas declaraciones, donde el tipo decía que no se podía participar en unas elecciones con unas condiciones fraudulentas. Y que todo el que participara era un truán y ¿cómo que dice? Era un alacrán. Ayer el señor se tiró esta. Las demás organizaciones hicieron un proceso de consulta así de profundo, así detenido, por mucho que hubiéramos tenido cierta reserva y hasta cierto complejo de decir públicamente, por temor a los laboratorios, a las críticas y a los insultos de las ofensas, lo pensamos muy bien antes de participar, pero definitivamente dimos un paso adelante y vamos a participar el próximo 29 de enero. No vamos a anticipar resultados, que vamos a arrasar, que vamos a ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías. Yo no voy a hacer resultados, a ver, participo sobre resultados. Lo que sí les puedo decir es que en todas partes donde ganemos y donde no tengamos la victoria, estaremos haciendo actos de presencia para decirle al régimen que la Venezuela democrática está viva y es cuestión simplemente de perseverancia y aguante para cambiar democrática y constitucionalmente este estado de cosas. Bueno, lo primero que tengo que decir, bueno, por supuesto, estoy llamando a la participación, diciéndose de todo lo que tiene desde el 2018 diciendo contra las elecciones. En fin. Lo interesante, fíjense la puesta en escena. Creo que la puesta en escena es importante. Yo veo un rancho, chicos. Los tipos están en un rancho con techo de zinc. Se acabaron los reales de la ayuda humanitaria. Un rancho con techo de zinc y un mantel de la unidad arrugado, que parece que lo tenían escondido debajo de la misma mesa donde tienen escondidos los estatutos de Acción Democrática. Bajo la misma mesa donde tienen escondida la partida de nacimiento fraudulenta de Ramón Jalú y el acta de naturalización de la mamá de Nicolás Maduro. Ahí mismo tenían metida la bandera de la unidad, toda arrugada. Vean los personajes que están alrededor. Eso parece una reunión de una asociación de mototaxistas. Ven a una gente allá alicaída que por supuesto se siente muy cómodo con el tapabocas puesto porque así no lo reconocen. Bueno, y en eso terminó esa cosa que llaman la unidad. La unidad. En eso terminó. Pero había un ausente allí. Habían varios en realidad. No estaba Guaidó, ni había nadie de Voluntad Popular. Un reportero se dio cuenta y le hizo una pregunta a Ramón Jalú, que por supuesto lo sacó de quicio. Este no era un acto del gobierno interino. Juan Guaidó les manifestó de alguna forma su apoyo para este anuncio. El partido está participando, el Leopoldo está participando. ¿El G4 qué? El G4 es AD, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular. Pero él no se ha manifestado públicamente a favor de esta plataforma. Pregúntale a la esposa, su partido está participando. Yo no sé. Su partido está participando. Ahora, él no es un partido. Su partido. Su partido. Su partido. Más babieco que nunca. Pero es una pregunta pertinente porque ahí no estaba Voluntad Popular. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Están simulando. Ramón Jalú es el manager de Guaidó. O Guaidó se va a tirar ahora el que yo no, el digno. Y entonces van a tener ese doble rol. Bueno,
Son todos falsarios y protibularios. Ellos van todos juntos para allá. Así que no caigan. ¿Okay? Bueno, hay alguien muy contento, obviamente, con todo esto. ¿Quién, mojón con bigote? Está súper contento con esto. Anunciado Henry Ramos Alud. Lo logramos, Henry. Felicitaciones por la decisión que ustedes han tomado de participar en las elecciones del 21 de noviembre. Y yo llamo a todos los votantes de Capriles, de Ramos Alud, de Manuel Rosales, de Juan Guaidó, que salgan a votar por sus candidatos y candidatas. Los llamo desde ya. Es más, estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas, porque me voy a sentar en mi butaca con el televisor prendido, con mis cotufas, a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre. Y allí aplaudiré, porque lo logramos, incluirlo en la democracia otra vez, incluirlo en la Constitución. Incluirlo en la democracia, incluirlo en la Constitución, porque ahora ellos dicen que en Venezuela hay democracia, y ahora ellos dicen que ellos cumplen con la Constitución. Cuando dice lo logramos, está siendo sincero. Y fíjate, ya no le dice a Juan Guaidó, ya no le dice, ¿cómo que le dicen? Ya no le dicen Juanito Alimaña, ya no le dicen Guayladrón, ya no le dicen terrorista. Ya le dicen bienvenido, te quiero ver en televisión. ¿Está viendo? Está viendo. Está interesante, ¿no? De verdad. Este performance. Como dicen los cubanos, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Ya. No hay mucha máscara. Es que no les da vergüenza a los tipos. No les da vergüenza. No tienen vergüenza, no tienen cara. Por supuesto, Ramos Alud hay cosas que no va a responder. Ramos Alud es experto en no responder. Hace 2 años, un intrépido reportero llamado Jovel Álvarez fue a Venezuela y, entre otras cosas, se metió a la Asamblea Nacional. Y allá dentro de la Asamblea Nacional le preguntó a Ramos Alud unas cuantas cosas que Ramos Alud hasta el día de hoy no responde. ¿Cuándo va a responder por las acusaciones de corrupción en su contra? El Paran Post publicó una investigación al respecto. ¿Cuándo va a responder? ¿Cuándo va a responder, diputado? ¿Es verdad o es mentira? ¿Diputado? ¿Cómo es usted? ¿Dónde es que va a ser el...? ¿Es verdad o es mentira? ¿Las acusaciones son verdad o son mentira? La concentración. Sí. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Va a estar respondiendo. ¿Son verdad o son mentiras? Claro que son verdad. Por eso es que no responde. Bueno, allá usted si le quiere creer a Ramos Alud. Yo solamente le digo una cosa. Es un mal augurio, el peor de los augurios posibles de esa oposición falsaria y protibularia, que el vocero haya sido Ramos Alud. El peor vocero posible. El más cínico, el más desfachatado, el más socarrón de los estafadores seriales que forman parte de esa organización criminal, porque ya son también una organización criminal, un gang. Ese gang de los 4, la banda de los 4, de la cual él forma parte. Por supuesto, toda esa oposición falsa y protibularia va a participar de forma directa o de forma indirecta, ellos van a estar allí. Y además de eso, después de participar en estas elecciones regionales y que los explumen y que les den lo que el régimen les quiera dar para los fines que ellos mismos han pactado, después de eso van a vender a la gente que si hubiésemos participado hubiésemos ganado más, por lo tanto vamos a recoger firmes, vamos al referéndum revocatorio porque podemos sacarla. No los van a dejar. Pero yo les quiero decir algo hoy, 1 de septiembre del año 2021, yo les quiero decir lo siguiente, estimados amigos, yo no descarto que el sistema chavista conformado por el régimen criminal, la oposición falsaria y protibularia y la boliburguesía, en determinado momento necesite darle la presidencia a través de unas elecciones trucadas, de estas elecciones, estas adjudicaciones, darle la presidencia a una oposición falsario.
Yo no descarto que eso ocurra. ¿Por qué? Porque en algún momento el régimen criminal chavista va a necesitar ceder la presidencia a un opositor falsario, pactando que no se va a mover en nada el sistema chavista. Y por supuesto a los 4 años los tipos le quitarán eso y regresarán. Le echarán la culpa a ese presidente opositor falsario que no pudo resolver los problemas y regresarán al poder como si nada. Eso para validar esa organización que es ese sistema chavista, donde prácticamente lo que están haciendo con esta participación en las elecciones es consagrar ese sistema chavista como viable. Un régimen criminal, una oposición hecha a la medida de ese régimen criminal que no aspira para nada a acabar con el sistema. Y además, una boliburguesía que está haciendo, ¿cómo están haciendo negocios? Nunca se había hecho tanto negocio como ahora en este momento. Por cierto, ni en esta rueda de prensa ni en las que vienen hablará ninguna de estas ratas de la muerte de Gabriel Medina Díaz. Ninguno lo mencionó ayer. Gabriel Medina Díaz es el 9º preso político que muere en custodia desde el año 2014. Estaba preso en la cárcel de La Pica, acusado de participar en un complot para entregar a Diosdado Cabello a la DEA. Por supuesto, nadie en esa posición falsaria y prostibularia quiere mencionar el nombre de Gabriel Medina, ni decir que era un preso político, ni decir que es el 9º preso político al cual dejan morir. Fue asesinado, porque negarle atención médica a una persona en cautiverio es un asesinato. Ninguna de estas ratas lo nombró ayer. Tampoco nombraron que se cumplió un año más del asesinato también en cautiverio de Franklin Brito. ¿Por qué lo van a mencionar? Si ellos están tan bien, si ellos están jugando. ¿Y en qué anda Ramos Jalú en realidad? ¿Cuál es la posición real de Ramos Jalú? ¿Qué es lo que quiere hacer Ramos Jalú y qué es lo que quiere que haga? Esa oposición falsaria y prostibularia, lo que ha hecho todos estos años y lo que va a seguir haciendo. Lo que dijo en su discurso el año pasado y que nosotros, por supuesto, escuchamos muy bien. Participar a ciegas, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda. Ay, yo recuerdo mis tiempos cuando yo era, que lo que hacía era que me portaba mal para que los señores agentes me pusieran así de espalda y me pasaran raqueta. Ay, restriégatelo. Restrégatelo, Ramos Jalú, y restréguenselo también todo aquel que pretenda votar por ese personaje o por quien ese personaje diga en unas elecciones hechas por el régimen criminal que le ha permitido a los hijos de Ramos Jalú hacer negocios con PDVSA, que le ha permitido al suegro de Ramos Jalú ser uno de los contratistas favoritos de la Misión Vivienda y que le ha permitido al cuñado de Ramos Jalú formar parte del entramado criminal bancario que se ha enriquecido todos estos años con el famoso sistema cambiario. Por eso es que el cuñado de Ramos Jalú está sancionado, porque aquí estos tipos han decidido cambiar la frase del cese de la usurpación y ahora luchan por el cese de las sanciones. El que les quiera seguir creyendo, sígale creyendo, pero vuelvo y le digo, agarra el papel de huevón que está haciendo, váyase a la cola y apostíllelo, para que lo siga acumulando. En el siguiente segmento voy a conversar sobre esto, sobre la marcha de todas estas barbaridades con Alejandro Marcano. Nos vemos en el siguiente segmento. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.